situación legal de los legitimados pasivos, señor Comandante General de la Armada, el señor Director General de Talento Humano y adicional el director de la Escuela de Grumetes. Listo. ¿Me puede por favor repetir su nombre para que conste en el registro? Sí, Luis Ernesto Córdoba Cabrera. Córdoba Cabrera. Ya, usted representa. Buenas tardes, estimada doctora. Soy la abogada Cintia Delgado, procuradora judicial de los accionantes. Listo, muchas gracias. Abogada, gracias. Ya. Eh, Buen día, el usuario conectado con el nombre de Edison Patricio. Por favor, identifíquese. Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en calidad de oyente para que es un trabajo de lo que es enviado de un docente de la misma universidad. Ya, ya, listo. Me ayuda, por favor, con la cámara encendida y su micrófono apagado.
Buenas tardes. El usuario conectado con el nombre de Javier Ramos de R1. Por favor, identifíquese. El usuario conectado con el nombre de Javier Ramos de R1. Por favor, identifíquese y encienda su cámara. Buenas tardes. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. Por parte de la Procuraduría General del Estado. Listo, muchas gracias, Gracias, abogado. doctora. Buenas tardes a todos, señorita secretaria, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas Dice tardes con todos. las personas que han comparecido, por favor. Sí, doctor. Ya. Se encuentra dentro de la sala de audiencias la abogada Cintia Delgado, en calidad de procuradora judicial de los accionantes. Ok, Ya. Por parte de los accionados se encuentra el abogado Luis Ernesto Córdoba Abreu, quien es representante legal del comandante general de la Armada del Ecuador. Y también contamos con la presencia del doctor Javier Ramos en representación de la Procuraduría General del Estado.
Oye, gracias. ¿Cómo está integrado el tribunal? El tribunal se encuentra conformado por el doctor Byron Andrade Márquez en calidad de ponente, la doctora Rosario Franco Jaramillo y el doctor Daniel Rodríguez Romero. Quienes se encuentran también. Entonces, por favor, comienza a grabar. Recording in progress. Doctor, grabando. Buenas tardes a todos. Les saluda el abogado Byron Andrade, juez ponente del tribunal, que va a intervenir en esta diligencia de audiencia en estrados. ¿Quién solicitó la audiencia en estrados, señorita secretaria? La audiencia en estrados fue solicitada por la parte accionante, doctor. Abogada Por la Cintia, procuradora Cintia judicial. Delgado. Ok, perfecto. La audiencia estrado solicitada por los accionantes a través de su procuradora judicial, doctora Cintia Delgado. Previamente a declarar formalmente instalada esta diligencia, por favor, señorita secretaria, certifique la comparecencia de los sujetos procesales y la integración del tribunal. Muy buenas tardes. Mi nombre es la abogada María José Falquez Hidrobo, esta vez en calidad de secretaria relatora encargada por el abogado Víctor Vaca. Debo manifestar, señor juez, que se encuentran las partes procesales. Por la parte accionante está la abogada Cintia Delgado, en calidad de procuradora judicial. Se encuentra también el abogado Luis Ernesto Córdoba en representación legal de la parte accionada, que es el comandante general de la Armada del Ecuador. Así también contamos con la presencia del doctor Javier Ramos, representante de la Procuraduría General del Estado. El tribunal se encuentra conformado por el doctor Byron Andrade Márquez en calidad de ponente, la doctora Rosario Franco y el doctor Daniel Rodríguez, quienes se encuentran también en sala. Lo certifico, señor juez. Bien, muchas gracias, señorita secretaria. Con la certificación de la actuaria del despacho, declaramos formalmente instalada esta diligencia. Antes de concederle la palabra a la señorita doctora Cintia Delgado, vamos a hacer algunos comentarios de orden a efectos de establecer cómo se va a desarrollar esta diligencia. El tribunal no va a tomar ninguna decisión en esta audiencia, pues en una audiencia de estrados las partes van a alegar en derecho frente a este tribunal y de acuerdo al artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, corresponde que este tribunal resuelva el mérito de los autos. Por tanto, dentro del término de ley, se le dará llegar la sentencia escrita a efectos de que puedan ejercer el derecho de impugnación que hubiera lugar. Dicho esto, se le va a conceder la palabra a la doctora Cintia Delgado. Van a tener una intervención cada una de las partes que van a intervenir en esta audiencia. Los señores jueces tendrán derecho a solicitarles alguna aclaración, a formularles alguna pregunta, pero no va a haber réplicas ni dúplicas en esta audiencia. Dicho esto, todas las partes tendrán hasta un máximo de 20 minutos, pero no es necesario que agotemos este tiempo, seamos claros, concisos y precisos de nuestras exposiciones a efecto de que una mejor comprensión de este tribunal. Sin embargo, pues tienen ese tiempo para alegar si es necesario. Dicho esto, se le concede la palabra a la doctora Cintia Delgado, que es procuradora judicial de los accionantes, quien ha solicitado esta diligencia. Doctora, por favor. Muchas gracias, señor juez. Buenas tardes, señores miembros de esta honorable sala, señorita actuaria, sujetos procesales. Para efecto de grabación, me permito presentarme. Soy la abogada Cintia Delgado, con número de matrícula 09-2023-337, conforme a lo estipulado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Comparezco a esta diligencia en calidad de procuradora judicial de los legitimados activos.
Señores jueces de este honorable tribunal, la sentencia de primera instancia de la cual se solicitó el recurso de apelación no es más que un acto procesal desprovisto de juridicidad que incurre de forma flagrante en falta de motivación y en una indebida desnaturalización de la vía constitucional, al erróneamente encasillar una evidente vulneración de derechos fundamentales en un supuesto conflicto de mera legalidad, que pretendió relegar a la vía contenciosa administrativa. La jueza Acuo ha confundido la aplicación de reglamento con la transgresión directa de las normas constitucionales de seguridad jurídica y desatendiendo la jurisprudencia vinculante que tenemos en nuestra normativa. Para comprender la dimensión de lo expuesto por el fallo dado por la jueza Acuo, es indispensable establecer cronológicamente cómo la Armada del Ecuador materializó la transgresión. El 28 de enero del 2008, los hoy recurrentes ingresan a las filas de la Escuela de Formación de la Armada para el curso de Infantería de Marina, bajo la normativa vigente y el artículo 59 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y sus reglamentos internos. El curso tenía una duración máxima improrrogable de un año lectivo, debiendo egresar con el grado de marineros en diciembre del 2008. En agosto del 2007, mediante oficio número SGRUM DIR 010R de fecha 14 de agosto del 2007 que reposa en el cuerpo procesal, las propias autoridades navales ya reconocían que extender la permanencia de los alumnos sin un acuerdo ministerial de reforma reglamentaria acarrearía serios problemas legales para este centro de formación e institución. Pese a saber estos hechos, la jueza Acuo no consideró ese oficio emitido por la misma escuela de grumetes. En diciembre del 2008 tuvo que haberse cumplido el año lectivo de obligatorio que tenían todas las promociones anteriores y, al igual que los accionantes, y salir ya graduados con el grado de marineros. De esta manera, computarse lo que es su antigüedad desde esa fecha. No obstante, la Armada omitió dictar el acto del alta y los retuvo arbitrariamente en la escuela de formación y hacerlos estudiar un periodo lectivo más. El 25 de mayo del 2009 entra recién en vigencia el decreto ejecutivo número 1720 del reglamento a la ley del personal de las Fuerzas Armadas, el cual amplía el tiempo de formación de la tropa a 2 años. Es decir, señores magistrados, recién a partir del 25 de mayo del 2009 es que se queda mediante decreto ejecutivo establecido que son 2 años de estudio. El 20 de diciembre del 2009, los hoy accionantes se graduaron como grumetes, pero la Armada del Ecuador, de forma retroactiva, ilegal e inconstitucional, aplicó ya ese decreto ejecutivo a los alumnos que ingresaron en enero del 2008, otorgándoles el alta con 1 año de retraso. Consecuentemente, esto causa perjuicio en su antigüedad, escalafón militar, ascensos y demás beneficios que corresponden por ley. La jueza Acuo de primera instancia estructuró una sentencia aparente en la cual, en una parte pertinente de su sentencia, se limita a transcribir textos constitucionales en lo que indica que el artículo 158 y el artículo 160 de nuestra Constitución sobre la misión de las Fuerzas Armadas y concluye de forma genérica y dogmática que por existir reglamentos navales,
el caso versa sobre mera legalidad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional en su sentencia número 1158-17-EP/21 nos indica sobre el test de motivación, que determina que para que una resolución esté motivada debe contar con enunciación de normas, subción de los hechos y pertinencia. La jueza Acuo omitió resolver el punto medular. Es decir, en constitucional, aplicar un reglamento de mayo del 2009 a ciudadanos cuyo régimen legal se perfeccionó en diciembre del 2008. Al no contestar esto y esconderse bajo el velo de la legalidad, la sentencia deviene en nula falta de motivación. Señores jueces, la jueza Acuo argumenta que la vía adecuada es la contenciosa administrativa, aplicando erróneamente las causales de improcedencia del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cuando la Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia la sentencia 06516 SIS-CC y otras, la existencia de una vía ordinaria no descarta per se la procedencia de la acción de protección, cuando lo que se discute es la afectación directa y el núcleo esencial de los derechos constitucionales. Aquí no estamos discutiendo la legalidad formal de alguna sanción administrativa, disciplinaria o la validez intrínseca de un reglamento ordinario. Lo que se imputa es el acto de exclusión y desmejora de la carrera militar por la aplicación retroactiva de una norma, lo cual quiebra el texto constitucional, desviando de esta manera a un contencioso administrativo, condenando a los recurrentes a una espera que ya no tendría procedencia. El artículo 82 de nuestra Constitución define que la seguridad jurídica como el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por la autoridad competente. Al aplicarse el decreto 1720 en forma retroactiva, la Armada y la jueza Acuo validaron una flagrante ruptura de la seguridad jurídica, asumiendo de facto que un reglamento ejecutivo está por encima de las garantías de irretroactividad de la ley de la Constitución que nos consagra. La comandancia de la Armada rompió al respecto esta normativa porque impuso los 2 años cuando todavía no había un decreto que lo sustente, y este decreto, como había mencionado, recién entra en vigencia el 20 de mayo del 2009. Es predecible que la institución accionada, sus señorías, argumente ante esta sala que conforme a los artículos 158 y 160 de la Constitución, las Fuerzas Armadas son instituciones obedientes y no deliberantes, guiadas bajo una estricta disciplina militar y su propia doctrina. Ustedes, como expertos constitucionalistas, deben considerar o analizar que la disciplina militar y la obediencia jerárquica no son cheques en blanco para violar los derechos constitucionales. El régimen jerárquico y la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la policía no exime a sus autoridades del absoluto sometimiento a la Constitución. La obediencia militar es una obediencia jurídica, nunca es una obediencia ciega frente a la arbitrariedad o a la vulneración de derechos fundamentales de sus propios miembros. Exigir que se respete el tiempo de formación, que era de 1 año, y que se compute la antigüedad real de los marinos desde el año 2008 no altera el orden ni la disciplina militar. Al contrario, la fortalece, pues no hay mayor descrédito para la disciplina militar que el abuso del poder jerárquico plasmado en la arbitrariedad de la normativa. Señores magistrados, deseo anticiparme también en cualquier alegato que se ensañe
la defensa técnica de la Armada del Ecuador, encaminando a aducir que existen causas de otras promociones por los mismos hechos que han sido rechazadas o inadmitidas por los otros jueces. Solicito ante ustedes se deje por sentado que el hecho de que una garantía jurisdiccional propuesta por otros ciudadanos o promociones haya sido inadmitido o declarada improcedente con anterioridad no significa que no exista vulneración de derechos constitucionales o que se haya borrado el ordenamiento jurídico. Cada proceso constitucional es autónomo e independiente. La inadmisión previa de causas similares suele responder a defensas técnicas deficientes o diferentes a falta de probación. Su señoría, es claro demostrar a ustedes, señores magistrados, es este punto relevante. ¿Qué seguridad jurídica pueden tener o pudieron haber tenido los accionantes en ese tiempo cuando ellos ingresaron a una carrera militar sabiendo que el tiempo de estudio iba a ser de 1 año y de un momento al otro, cuando no existía todavía un decreto en la cual estipulaba el cambio de tiempo aún vigente? Eso no da certeza, señores jueces. Eso no da la garantía para poder cumplir o continuar con el debido proceso que tuvo que haber seguido la Armada del Ecuador. Por lo dicho, por lo manifestado, solicito a ustedes, señores magistrados, aceptar este recurso de apelación interpuesto por los accionantes y, en consecuencia, revocar todas sus partes de las sentencias inmotivadas de primera instancia dictadas el 13 de febrero del 2025, declarar claramente la vulneración de derechos constitucionales a la seguridad jurídica, a la motivación, al perjuicio de los servidores militares, dictar las medidas de reparación conforme al artículo 86, numeral 3 de nuestra Constitución, y que ante que ustedes confío plenamente que este tribunal enmendará el despropósito jurídico venido en grado y administrará verdadera justicia constitucional. Hasta aquí mi intervención, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias, doctora Delgado. Se le concede la palabra al señor doctor Luis Ernesto Córdoba, quien interviene por el comandante general de la Armada del Ecuador. Doctor Córdoba, por favor, tiene la palabra. Gracias, doctor. Señores magistrados, demás presentes, muy buenas tardes. Para efecto de identificación, me presento, teniente de fragata Luis Ernesto Córdoba Cabrera, en representación legal de los legitimados pasivos, el señor comandante general de Marina, el señor director general de Talento Humano y el señor director de la Escuela de Infantería de Marina. Con registro profesional número 07-2024-169. Bueno, señor juez, en esta parte, la parte accionante ha mencionado que se han vulnerado presuntamente sus derechos a la seguridad jurídica, a la igualdad material, por cuanto han actuado la Fuerza Armada, la Armada del Ecuador, contra lo que establecían las disposiciones legales invocadas, que el curso de formación no podía tener una duración mayor a 1 año, y ha durado 2. A este respecto, se debe determinar que lo que establecía la Ley de Personal de Fuerzas Armadas, la cual se encontraba en plena vigencia en aquel momento, vigente mediante Ley número 118 del 2 de abril de 1991, publicada en el suplemento del registro oficial número 660 del 10 de abril de 1991, que en su artículo 59 claramente lo especifica. El personal de tropa, de arma y de servicio se reclutará de los institutos o unidades de formación de tropa de cada una de las fuerzas en un curso de duración no menor de 1 año. Y hago énfasis en esta parte, no menor a 1 año. Por ningún concepto debe ser menor a 1 año, sujetándose a los respectivos reglamentos. Así como mencionó la parte accionante, Fuerzas Armadas se somete a sus leyes internas, como lo establece el artículo 160 de la Constitución.
Es por eso que esta ley de personal y disciplina de las Fuerzas Armadas estaba en plena vigencia, y lo cual Fuerzas Armadas, la Armada del Ecuador, se acogió a este artículo 59, en el cual establecía claramente que la duración no debe ser menor a 1 año. Adicional a aquello, tenemos, así como se lo mencionó en el cuadernillo procesal, la resolución CONAL número 059/06 del 22 de septiembre de 2006, en el cual en el texto de resolución establece por parte de la Dirección General de Educación, en el literal B, para optimizar el proceso integral de formación del grumete, se amplía su tiempo de formación. Primer año y segundo año de grumetes, egresando con el grado de marineros. Adicional, se graduarán como marineros tecnológicos, para lo cual DIGEDO realizará los trámites legales pertinentes para la modificación del artículo 12 del reglamento interno de la Ley de Personal para la aplicación a la Fuerza Naval. Del artículo 12 que ahora la parte accionante se está cogiendo de que no debe ser menor a 1 año, cuando la misma Ley de Personal, la ley jerárquicamente superior, lo establecía. De lo que se colige, se trata de un tema de mera legalidad o interpretación que dan los accionantes a una normativa clara. Normativa que no impide a la institución accionada que el curso de formación pueda durar más de 1 año. Lo que impide es que dure menos de 1 año. El derecho que alegan los accionantes vulnerado es el derecho a la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad material, el derecho al debido proceso y demás, al tratarse de una interpretación que tienen los accionantes de lo que establecía la normativa y la institución accionada, alegar haber aplicado estrictamente lo que establecía la ley. Cuando ellos ingresaron en enero del 2008, estaba en vigencia. Bajo ningún concepto atenta a la seguridad jurídica y a la igualdad, siendo un tema de mera legalidad que se está pretendiendo se trate en una acción constitucional. Además, al respecto, en el artículo 42, numerales 3 y 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, referente a la improcedencia de la acción, se establece textualmente en el numeral 3, cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto o omisión que no conlleven la violación de derechos, lo que se está haciendo, trayendo a colación en esta audiencia. Cuando tenemos a la ley que establece que no debe ser mayor 1 año, pero en el reglamento tenemos que no puede ser mayor a 1 año. Pero nosotros, más sin embargo, el Consejo de Almirantes, el 22 de septiembre de 2006, remite esta resolución, donde tiene que ser no solamente de 1 año, sino de 2, para que ellos salgan con una homologación salarial primero y una tecnología. No pudiendo adicionalmente este honorable tribunal pronunciarse sobre la mera legalidad del acto, siendo la pretensión de los accionantes que les reconozcan que tienen un derecho, este derecho de que se ascienda a los mismos al inmediato grado superior, que corresponde en la actualidad, esto quiere decir a sargentos segundos. Además, la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en sentencia 856-19-EP/24, el cual menciona: en los casos en los que han transcurrido un tiempo excesivo desde la vulneración de derechos, se debe analizar si la persona afectada ha provisto una justificación válida ante la demora en la presentación de su acción. Como vemos, esto fue cuando ingresaron en enero del 2008, y no es más que hasta la actualidad, que ha pasado más de 17 años, no se ha habido una justificación, o el por qué no se impugnó en el debido momento. Adicional, en sentencia 2006-18-EP/24 de Corte Constitucional, enfatiza claramente: esta Corte identifica una nueva excepción a partir de que cuando se impugnan actos administrativos sobre conflictos laborales entre el Estado y sus servidores y servidores públicos, como por ejemplo la terminación de contratos de servicios ocasionales, finalización de nombramientos provisionales, homologación salarial, supresión de partidas, liquidaciones, entre otras, el conocimiento del caso corresponde por regla general a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Esto implica un trato igualitario hacia los servidores públicos respecto de los empleados sujetos al Código de Trabajo o a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Pues, previamente la Corte ha determinado que por regla general los conflictos laborales entre empleados y empleadores, sean estos empresas públicas o privadas, corresponden a la jurisdicción ordinaria. Es por todo aquello, señor juez, que esta defensa técnica solicita se ratifique la sentencia de resolución llevada en grado. Le devuelvo el uso de la voz, señor juez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba. Por la Procuraduría General del Estado, el doctor Javier Ramos tiene la palabra. Doctor Ramos. Muchísimas gracias, estimados jueces, miembros de esta honorable y distinguida sala vestida de jueces constitucionales. Señor actor del proceso, señor abogado que representa o señora abogada que representa la parte accionante y colega de la entidad accionada que me antecedió el uso de la voz. Igual para registro me presento, abogado Javier Ramos González, comparezco a nombre y en representación del abogado José Leonardo Neira Rosero en calidad de director regional 1, que a su vez es el delegado del señor Procurador General del Estado. Asimismo, señor juez, dentro de esta causa que se evidencia con claridad el fallo, la decisión y todo lo decidido por la jueza de primer nivel, en la que ustedes en mérito de los autos podrán revisarlo con mayor detenimiento, van a evidenciar que efectivamente el caso es muy concreto. Evidentemente, se plantea una acción constitucional a raíz de una ampliación o una extensión, en este caso, de una duración de un curso de formación nacional. Se evidencia claramente que se merece una resolución a una ley de personal, como lo explicó el colega que me antecedió la voz en representación de la cartera de Estado, y obviamente a raíz de esta formación, y no menos de un año, sino posterior a un año y saliendo con una homologación salarial y asimismo con una nueva tecnología, se trata de impugnar una resolución que tiene una esfera de índole infraconstitucional y que la parte accionante debió haber detonado las acciones correspondientes en vías ordinarias. Todos conocemos pues el artículo 226 de la propia Constitución, que emerge pues que en virtud de una potestad estatal, las atribuciones y facultades dentro del marco de ley pues deben ceñir únicamente pues y de orden legal las entidades públicas. Y en este caso se ha hecho eso, señores jueces. No se rebasó la línea de la presunta vulneración ni violación de derechos constitucionales, sino que obviamente pues se atañó lo que dice el derecho público, que solamente se puede ceñir lo que está permitido por la normativa y la Constitución correspondiente. En este caso, sin quebrantar ni violentar derechos constitucionales. En la primera instancia, la parte accionante detonó muchos derechos constitucionales que ya todos conocemos, los derechos consagrados en la Constitución, pero nunca se determinó ni tampoco se dio el explicativo claro cómo y de qué manera se le vulneraban los derechos. Obviamente la parte accionada, en este caso por parte del Estado también, se destruyó esta tesis de una presunta vulneración y obviamente pues la jueza ACO, al no evidenciar ninguna vulneración, ningún acto violatorio latente, evidentemente pues recae esto en una improcedencia de la acción, amparo el artículo 42 de nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Señores jueces, ¿qué nos dice el principio muy conocido, el iura no vicuria? Que ustedes son los entendedores del derecho, pero la obligación de las partes procesales es probar el hecho. Y el hecho en primera instancia se probó, se lo corroboró, se lo contrastó y se destruye la tesis de una presunta vulneración de un derecho constitucional. Si evidentemente si la parte accionante se cree asistidos o los accionantes del uso de su derecho, podrían haber donado o detonar las vías correspondientes, ordinarias, ajenas y distintas a una justicia constitucional. El artículo 11, numeral 9 de la propia Constitución prevé que el deber más alto del Estado es respetar y hacer respetar los derechos consagrados. Y es lo que se ha hecho en este caso, en el caso símil, por parte de la Armada, en este caso, ceñirse a una normativa y obviamente beneficiar con una extensión de tiempo a todos los accionantes para que salgan con una homologación salarial, en este caso, correspondiente, y obviamente pues una tecnología nueva, tal como se lo ciñe una resolución que creo que está en el proceso, evidentemente, y que obviamente sigue siendo un acto administrativo, que sigue siendo de orden legal. Para cerrar mi intervención, señores jueces, únicamente pues voy a poner dos insumos
para que ustedes tengan mayor lucidez al momento de emitir su criterio, su fallo, su decisión y obviamente pues en mérito de los autos. Con la venia de la sala, quiero ceñirme a las sentencias de carácter vinculante, que son emitidas por la Corte Constitucional. Quiero ceñirme a la sentencia número 1000-17-EP/20. Y aquí la Corte hace una pregunta bastante interesante. Con la venia de la sala indica: ¿cuándo se desnaturaliza la acción de protección? Y la Corte dice por dos aristas. Uno, cuando se le utiliza para el planteamiento de asuntos que le corresponden únicamente conocer a la justicia ordinaria. Y dos, o B, cuando los jueces la rechazan de manera automática, argumentando la existencia de otras vías judiciales correspondientes para el presente caso. Y dentro de su numeral 36 de este fallo jurisprudencial indica: en este sentido, los jueces constitucionales deben de velar que las garantías jurisdiccionales no se desnaturalicen, pues estas, para cumplir su propósito de proteger los derechos, sino de otra manera las autoridades judiciales no garantizarían el claro respeto a la propia Constitución, violentando sí la seguridad jurídica. A juicio de esta Corte, la acción de protección se desnaturaliza tanto y cuanto se la utiliza para el planteamiento de asuntos que le corresponden únicamente conocer a la justicia ordinaria, como cuando la rechazan los juzgadores de manera automática, argumentando otras vías judiciales competentes, ordinarias, como ocurre en este presente caso. Y para cerrar, señores jueces, quiero poner otro insumo que también es un criterio vinculante de la Corte bastante interesante. Y quiero ceñirme a la sentencia 1101-20-EP/22. Y aquí hace la pregunta la Corte, también bastante interesante, e indica, con la venia de la sala: ¿es procedente una acción de protección presentada con la finalidad de solucionar conflictos que no tengan relación con la violación de la esfera constitucional de derecho? Y aquí la Corte indica, pues no, ya que el juez constitucional no puede, sino que está invadir dimensiones que son propias únicamente de la justicia ordinaria. Y aquí en su numeral 88 de este fallo jurisprudencial indica: con base a lo mencionado, no será procedente la acción de protección cuando se la active con la finalidad de solucionar conflictos que no tengan relación con la violación de la esfera constitucional de derecho, y de ahí el juez constitucional no puede invadir, sino que son propias únicamente de la justicia ordinaria. Por consiguiente, no se puede declarar la procedencia de la acción cuando el fin de la pretensión sea la resolución o algún conflicto que gire al entorno de una mera legalidad. Insisto, seguimos hablando de una resolución o una decisión por parte de una entidad del Estado que evidentemente pues tiene su orden legal, su competencia, obviamente emitida por la autoridad competente y con su vasta motivación. Con estas aristas, señores jueces, nosotros solicitamos que ustedes, pues en mérito de los autos, cuando resuelvan en estricto derecho, se pondere, obviamente, pues el caso símil, eh, por todas las aristas, las alegaciones, así como lo que está incorporado en el cuaderno procesal, que es el universo de los jueces, y que obviamente pues su sentencia pues sea clara, sea directa y sea apegada a estricto derecho, que sea pues rechazada el recurso de apelación planteado por la parte accionante, ratificando íntegramente en todas sus partes la decisión, en este caso, pues por parte de la jueza de primer nivel, por tener todas las, minuciosamente, las especificaciones fácticas, así como la normativa correspondiente, y evidentemente basadas en una vasta conclusión. Hasta aquí mi locución, doctores. Muchísimas gracias. Bien, gracias, doctor Ramos. No sé si los señores jueces tengan alguna duda, alguna pregunta para los exponentes. Doctor, Si buenas no hay tardes. Mi parte preguntas, ninguna. conforme lo anotamos inicialmente, pues concluye la diligencia. Una vez que han intervenido las partes procesales, han hecho sus alegaciones en derecho, el tribunal obviamente va a tomar en consideración todo lo que se ha expuesto en esta sala al momento de resolver. Les agradecemos mucho su... Perdón. Gracias, doctor. Les agradecemos mucho su comparecencia. Señorita secretaria, por favor, certifique a qué horas termina esta diligencia. Señor juez, esta diligencia termina a las 15:36.
Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Gracias. Buenas tardes, tardes. señor juez, parte Buenas tardes, procesales. gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego.